Buenos días mis amados hermanos. Seguimos conectaditos con 10 minutos a solas con Dios. Hoy una vez más, cerca a la palabra de Dios, enviándoles muchas bendiciones para todos. Mis amados, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal magnitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritu maligno, y todas eran sanadas. ¿Cuántos decimos amén? Mis amados hermanos de 10 minutos a solas con Dios, acompáñenme en una oración. Señor mío y Dios mío, Espíritu Santo, guíanos en este momento. Guíanos en todas las oraciones que elevemos ante el trono de la gracia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que sea nuestro intercesor ante el Padre Celestial, y que cada uno de nosotros entreguemos nuestro corazón en señal de obediencia y de arrepentimiento, entendiendo que tu palabra siempre está allí para permitir un conocimiento sobre ella y un crecimiento espiritual. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados hermanos, debemos pedir al Espíritu Santo que nos guíe en todas nuestras oraciones. Muchas veces se nos ha dado oportunidad de hablar del apóstol Pedro. ¿Recuerdan? Hoy una vez más darnos cuenta, después de que nuestro Señor Jesucristo restauró el corazón de Pedro, las evidencias de los milagros son reflejados en los textos bíblicos que hemos escuchado anteriormente. Un día Pedro sanó a un cojo en el templo en el nombre de Jesús, lo que resultó en una oportunidad para que Pedro y Juan le predicaran a la multitud. Esto desató el furor y la envidia de los dirigentes religiosos, pero no pudieron reprimir el ministerio valiente de aquellos hombres, los apóstoles. Mis amados, los miembros de la iglesia naciente aprendieron cómo vivir en comunión unos con otros, compartieron voluntariamente sus posesiones. Sin embargo, el deseo de alabanza de un matrimonio y su amor por el dinero llevó al primer pecado registrado en la vida de la iglesia. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 6, ahí inicia la historia de Ananías y Zafira. Es a ese matrimonio de la cual se refiere nuestra enseñanza. Las palabras dice: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. En el versículo 3, Ananías le reclamó: pero ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Versículo 4. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? ¿No has
mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. En el versículo 6, entonces se acercaron los más jóvenes y envolvieron el cuerpo y se lo llevaron y le dieron sepultura. ¿Cuántos decimos amén? Y es allí, mis amados hermanos, el momento de aquella palabra. En Hechos capítulo 5, versículos 7 al 11, vemos el otro acontecimiento. Unas 3 horas más tarde entró la esposa. Sin saber lo que había ocurrido. Versículo 8. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Versículo 9. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Versículo 10. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Versículo 11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Mis amados hermanos y hermanas de 10 minutos, Dios siempre quiere que usted y yo podamos comprender aquellos sucesos para que quede como experiencia. Dios quiere que su pueblo guarde su corazón, porque aunque mi iglesia ha empezado fuerte, el mal todavía se agazapa por todas partes. El enfoque es la clave ahora. Debemos mantener dedicados a la tarea de esparcir el Evangelio. Si se mantienen enfocados en Jesús y su mensaje de salvación, mi espíritu tendrá libertad para trabajar como es debido. Esta historia de Ananías y Zafira deja a muchos de los que nos escuchan sorprendidos. Pero recordemos que uno de los pecados que podemos comprender y conocer es la mentira, a la cual nos lleva a la desobediencia. Por esa razón dice las Escrituras que de Dios nadie se burla, porque Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo. Y cuando los miembros de la iglesia enfrentaron complicaciones. Y hoy lo podemos ver en muchas de las iglesias a las cuales asistimos o escuchamos. Y luchas tanto adentro como afuera del cuerpo de creyentes. Mis amados, dentro de la iglesia, la codicia y la falta de honradez insidiosamente estaban produciendo el caos fuera. Y afuera estaban los dirigentes religiosos y otros molestos por los cambios que Jesús había estimulado. Se encontraban preparados, dispuestos para aplastar cualquier inicio de aquel legado que Jesús le había entregado a sus discípulos. Dos mil años más tarde, la iglesia todavía sigue sintiendo susceptible a muchas de las mismas amenazas. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y entrando a aquellas iglesias para dividir. Por eso debemos comprender que Dios nos ha dotado con las herramientas para hacer frente a las artimañas de Satanás.
Hoy 10 minutos a solas con Dios te recuerda que como herramientas Dios nos entregó la oración para que lo hagamos sin cesar. Más ayuno constantemente, más palabra para llenarnos de sabiduría y conocimiento. Y mira lo que produjo pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesús. Produjo sanidad. O sea que el nombre de nuestro Señor, cuando lo pronunciamos, tiene poder para destruir o para bendecir. Entonces, mis amados hermanos, ahí les dejo esta enseñanza para que haya una reflexión en su corazón. Muchas iglesias están pasando por lo mismo hace 2000 años que pasaron. Hoy en tiempos recientes, iguales, están siendo atacadas. Por eso debemos usar la oración como motor. Debemos conocer la palabra para llenarnos de sabiduría y poder hacerle enfrentamiento a las artimañas del enemigo. Una iglesia que ora permanece siempre unida. Bueno, mis amados, de 10 minutos a solas con Dios, gracias por escuchar esta palabra. Les envío una gran bendición y termino con una oración. Señor mío y Dios mío, una vez te doy gracias porque la historia de Ananías y Zafira debe darnos grandes ejemplos. Que no debemos preocuparnos por el dinero, más bien debemos preocuparnos por caminar contigo, a solas contigo, y conocerte más, Señor mío. Y tener mucho cuidado porque la mentira es del diablo. Y cuando mentimos estamos agradando a Satanás. También gracias, Señor, porque nos enseñaste de que con tu nombre, al pronunciarlo, hay poder. Y hay poder en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, chao, 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 chao. Dios me los bendiga.